Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana de Así Somos, día lunes, equipo completo, Monty Salfate, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien, querido, maestrísima, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Oye, estamos arrancando una semana de aquellas. Históricamente, hay que decirlo, el hombre, el ser humano, la mujer, hemos tratado de darle explicación a historias que van más allá del conocimiento propio, que atraviesan tal vez la línea de lo paranormal, dando espacio a las leyendas que pasan de generación en generación. Hoy día arrancamos este capítulo de día lunes con AS Paranormal, justamente. Y la historia no de una persona, no de una casa. Nos vamos a la historia, Juan Andrés Salfate, de una ciudad, Colombia, en 1985, y hablaremos de la tragedia de Armero. Una tragedia que al parecer se había empezado a cocinar, a fraguar muchos años antes. Absolutamente. Bueno, el año 1985, muchos lo recuerdan por el terremoto en Chile, pero la verdad es que en cierto momento se vio opacado por una desgracia que casi podríamos decir en términos de cuántas vidas cobró, infinitamente más potente que fue lo sucedido en Colombia. Y hablo de Chile porque la situación de este pueblo en Colombia está muy igualada al hecho de que muchas localidades en nuestro país han tenido que ser emplazadas en las cercanías de un volcán. Por lo tanto, como lo que en algún momento sucedió en Santa Lucía, el riesgo siempre es permanente. Y en este caso se cumplió. Ahora, como tú bien decías, Michael, aquí se conjugan dos situaciones. Una explicación geológica, una mala idea de planteamiento gubernamental social. Claro. Y por otro lado, lo que algunos podrían llamar que es una patente maldición, es la verdad que hasta el más escéptico a veces tiene que echar un poco un pie atrás, porque están todas las condiciones para entender que quizás este pueblo llegó a estar maldito, una maldición que podría ser permanente hasta el día de hoy. 1985, estamos hablando del mes de noviembre, en donde este volcán permanentemente en actividad comienza a demostrar que podría quizás pronto entrar en erupción. Los vulcanólogos no estaban poniendo mayor atención a este lugar, probablemente porque tenían casi como zona de riesgo o zona de sacrificio, como le llaman acá a este poblado. Pero en algún momento esto pasa de ser una mera advertencia a una tragedia, Monty, que terminó cobrando una cantidad de vidas humanas que se calculan por decenas de miles. Es una tragedia que queda en la historia del mundo porque se dice es la segunda explosión volcánica más devastadora de la historia mundial. Por lo tanto, es un recuerdo permanente. Recordemos, han pasado solamente 36, 37 años. Y Armero, que es un pueblo que le dominaban la ciudad blanca de Colombia. Era un pueblo súper próspero económicamente, una zona agrícola, muy rica en cultivos de arroz, de algodón, de maíz, muy potente también con la ganadería. Por lo tanto, era una zona que tenía mucho desarrollo económico, generaba muchos puestos de trabajo. Yo estuve revisando una especie de reportaje que se hizo para el aniversario de los 20 años de esta tragedia en la televisión colombiana, y ahí describían que era una zona en donde había mucho extranjero que llegaban a hacer sus negocios ahí, desde españoles, italianos, japoneses, chinos, habían estadounidenses. O sea, era una zona que movía mucha plata dentro de la región. Por lo tanto, esta tragedia llega a devastar toda esa economía, por supuesto, todas las vidas que se perdieron. Hubo aproximadamente, mencionaban en ese reportaje, 7.000 desplazados que tuvieron que irse a otras partes del país, y por supuesto una recuperación que hasta el día de hoy no llega del todo. La gente perdió sus casas, tuvo que rehacer sus vidas en condiciones muchas veces precarias. Entonces, claramente es una tragedia que, si bien han pasado casi 40 años, la seguimos recordando muy presente dentro de nuestra historia. Y tráfico de personas. De hecho, las cifras no son tan claras, pero más o menos se maneja el monto de 25.000 personas muertas en un pueblo, una ciudad de 40.000. Más de la mitad. Es más de la mitad. Incluso algunos dicen que eran 37.000 ciudadanos y que habrían fallecido 27.000. O sea, estamos hablando de una cantidad tremenda. Ahí estamos viendo, de hecho, El País. Algunas portadas, algunos reportajes que hablaban de esta catástrofe justamente, que partió, a ver, en varias partes. Hay que decir que yo revisé ayer un reportaje que hablaban que en diciembre de 1984 el volcán ya había empezado con cierta actividad, ¿ya? Hasta ahí había una observación. Otros decían que a mediados de 1985, con
la tecnología que existía en esa fecha. Recordemos que no es lo mismo hablar del 85 al 2022, ¿cierto? No, por cierto. Había mucho menos acceso, muchas menos herramientas para poder medir, pero sí decían que ya a mediados de 1985 se había entregado un informe, de alguna forma, al alcalde de Armero, donde se señalaba que podía venir una actividad volcánica de aquello, sí que podía ser tremendamente peligrosa. ¿Qué es lo que pasa acá? El alcalde de Armero, que dicen que era muy buen alcalde en ese momento, trata de comunicarse con el gobernador de manera así como muy insistente. Claro. De hecho, a tal punto que el gobernador lo llamaba como el loco de Armero, lo llamaba el alcalde, porque sentía que lo molestaba mucho y el gobernador no tomaba en cuenta porque sentía que esto no era tan importante. Claro. Y el gobernador era el único que podía dar la orden en ese momento de evacuación. ¿Qué es lo que pasa? Ya después, el 12 de noviembre de 1985, empiezan unas lluvias bastante, muy intensas, con mezcla de cenizas también, que lo hemos comentado en algunos capítulos de acá, en Así Somos, para allá después, al día siguiente, el 13 de noviembre, a eso de las 15 horas, empezar todo este desastre. Yo sé que nosotros vamos a hablar de muchas cosas, Juan Andrés, entre ellos de la maldición de Armero más adelante. Qué impresionante, que igual, señala que es muy impresionante. Pero yo creo que también, antes de entrar a eso y con más detalle, qué es lo que pasa el 13 de noviembre, es súper válido preguntarse si estas 25.000 vidas fueron destruidas, fueron terminadas por una maldición o básicamente por una negligencia a nivel gubernamental también. La gran culpa, y por lo menos la gente que logró sobrevivir, culpaba mucho al gobernador de no haberlos tomado en cuenta, de haber tratado siempre al alcalde como el loco de Armero, de no haber existido un plan que, ojo, después de esta tragedia fue tanto el nivel que después de esta tragedia Colombia sí tiene un plan hoy día, pero antes no tenía ningún plan. Nadie les dijo empiecen a evacuar hasta que ya tenían en el fondo el agua literal hasta el cuello. Esa historia se repite en distintas partes. Igual voy a citar dos casos chilenos, como el desborde del canal San Carlos, pese a todos los informes de los expertos en la materia. Mira. Que, aunque parezca increíble, la cantidad de personas que murieron, entre ellos, digamos, el padre apoderado, ¿cierto?, de uno de mis compañeros de colegio, que vive entolada con la raíz. O sea, que es salir de la casa a trabajar, digamos, y que te agarra una ola de barro, digamos, y que te golpea con todos los escombros que trae. Es algo impensado. Es como salir a cualquier avenida del moderno región metropolitana, digamos, y morir por una avalancha. Es una cosa que no está en nuestro registro. Lo mismo que decía anteriormente en Santa Lucía, que también hubo un arrasamiento total con los pobladores y, por supuesto, las casas. ¿Qué es lo que pasa? El 12, el volcán comienza a avisar. Ni siquiera fue algo de un momento a otro. Hacen su advertencia. Pero a las 3 de la tarde del día siguiente se da la siguiente condición terrible, que es una tormenta perfecta. Sucede que este volcán, el Nevado de Ruiz, tiene en su cumbre, ¿cierto?, en la cúspide, mucha nieve acumulada. Parte, obviamente, de la geografía y del clima loco que tiene nuestro querido hermano colombiano, en donde, si bien lo tropical convive con muy bajas temperaturas, desde cierta isoterma hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como a veces ha sucedido también en nuestro país, comienza a donde debiese nevar a llover. Por tanto, la nieve que está en la cumbre de este cerro, que corona el pueblo de Armero, comienza a derretirse. Como tiene sedimentos volcánicos, o sea, es como barro más cenizas, comienza a caer agua sobre eso, esto se desborda, que ya venía avisando a través de la subida de los caudales de los ríos que están rodeando el pueblo. O sea, estaban todas las señales. Pero a las 3 de la tarde esto se viene de golpe. Y era tanta la altura, era tanto, obviamente, el tamaño de este macizo, que agarró un vuelo, un efecto de bola de nieve deslizándose por las laderas, que escucharon un ruido, sintieron un temblor, y ni aun aquellos que reaccionaron lo más a tiempo posible, los que estaban más cerca de las faldas de este macizo, pudieron arrancar. Sí, fue tremendo porque nadie se esperaba que algo así pasara. De hecho, primero sintieron como esta fumarola, estas cenizas, ¿cierto? Se fijaron un poquito en el aumento del caudal del río, pero nadie le puso la gravedad que esta situación iba a tener. Y tomando las palabras de Michael, también en este reportaje que les mencionaba aparecen unos testimonios en donde decían que expertos estaban pidiendo equipos y especial vigilancia porque ellos ya 2 meses antes decían que esto podía pasar. De hecho, el gobierno nacional, haciendo referencia a la conducta que tuvo
el alcalde de Armero y la respuesta del gobernador, el gobierno central dijo, no sean apocalípticos y dramáticos, siendo que la misma no ha pasado prensa, nada que va a pasar ahora. El apocalipsis llegó, o sea, siendo que la definitivamente. misma prensa, los medios de comunicación ya venían alertando de esta situación a la población. Pero lo que pasa es que acá hay una línea muy delgada en la labor que podemos hacer nosotros, por ejemplo, como medios de comunicación, de alertar algo en base a lo que dicen ciertos expertos, Claro, pero otra cosa es la información oficial que haga el gobierno central, en decir, por favor, preocupémonos de estos, tomemos las políticas públicas necesarias para poder prevenir una catástrofe que de todos los flancos nos están diciendo que va a ocurrir. Decidieron no Entonces, hacerlo. Falló, las autoridades fallaron y lamentablemente cobraron 25.000 vidas y desplazaron a un montón de gente que hoy día lo perdió todo, perdió sus terrenos, perdió su familia, sus hijos, sus animales, sus puestos de trabajo, sus inversiones de toda la vida. Y hoy día los mismos testimonios de esa gente que ha tenido que irse y la han reubicado en otras zonas de Colombia, que por lo demás esos mismos testimonios han expuesto que son zonas rurales en donde no están en las mejores condiciones, en donde las viviendas que les prometieron nunca llegaron. Entonces están viviendo en una situación de precariedad y de pobreza que no acostumbraban quizás vivir cuando sí estaban en Armero y tenían sus trabajos, porque les recuerdo, era un lugar donde se movía la economía de una manera muy próspera. Entonces ese cambio de vida, ¿quién te lo paga y quién responde por todo ese daño? Ahora, no hay reparación. Lamentablemente la realidad que se vivió en 1985 en Armero es la realidad que hoy día, si nos damos cuenta, y nosotros lo hemos conversado en otros capítulos, así somos, se vive en distintas partes Claro. del mundo. El abandono Donde del efectivamente hay una idea de, oye, algo va a suceder, ojo, hay que poner mucho cuidado, pero claro, es como, no ha pasado nada en 100 años, puede pasar mañana, puede pasar en 100 años más, entonces no me voy a mover. Hay un tema de conciencia social. Es que esa es la lógica que se opera con respecto a las construcciones de las costas chilenas frente a un posible tsunami. No le importa, dice, pero ¿hace cuánto no pasa esto? Hace 1000 años. Quiero leerles una declaración de Carlos Echeverry. Él tenía 12 años, es un sobreviviente. Él dijo, nunca se me podrá olvidar, la primera persona que vi muerta estaba sin brazos y sin piernas. Ay, solamente el terrible. tronco y la cabeza. Fue aterrador. Parte de estos testimonios son los que justamente arman la historia de ese 13 de noviembre de 1985. Quiero invitarlos a revisar las declaraciones de Sorani Serna. Ella es sobreviviente justamente y en ese momento ella trabajaba como profesora en 2 centros educacionales. Revisemos lo que ella dice. Yo quedé en un sitio con los pies como sumergidos en todo ese lodazal que se sentía como caliente. Al otro día al amanecer pues ya no había nadie al pie mío. Ya empecé a ver lo que había a mi alrededor y todo, entonces no veía sino pues cadáveres, objetos de la casa, todo como plano, pura tierra, gente pidiendo ayuda. Son de verdad, los testimonios uno los puede revisar, son tremendos porque como decía Monti, no solamente pierden su familia, pierden su vida, pierden su forma de vivir, su estructura, tienen que partir completamente de cero y tienen que partir de cero con un gobierno que nunca demostró querer ayudarlos del todo. Lo vamos a hablar más adelante. No lo consideró nomás. Pero en ese momento, ya después cuando estaba la tragedia y cuando todos los ojos del mundo, porque literal que los ojos del mundo se volcaron justamente a Armero, hay que decir que en ese momento el gobierno central de Colombia decía, nosotros hemos mandado todos los equipos, hemos mandado todo para que se ayude a la gente, para que se rescate a las personas que están atrapadas, qué sé yo. Y la realidad era otra. La realidad era que nunca se había mandado ningún tipo de ayuda justamente en esta tragedia del 13 de noviembre de 1985, que algunos dicen es por causas naturales, otros dicen es por una maldición. Pero lo que sí hubo fue abandono del Estado, que es lo que se ha visto en distintos países en donde han ocurrido catástrofes naturales. Comenten en todas las redes sociales, efectos de la naturaleza o algo paranormal, ya nos vamos acercando a eso, pero antes, Alfate, ¿podemos revisar la trayectoria justamente de cómo se fue destruyendo Armero? Tenemos un mapa, como pueden ver, Armero tiene el mismo color del volcán. ¿Puede ver? Que está marcado con la zona roja. Perfecto. ¿Y por qué es de tremenda amenaza? Porque si ustedes se fijan, los caminos están prácticamente hechos. Por ejemplo, el volcán Villarrica, a sabiendas, digamos, que está constantemente en erupción y a veces pasa hasta alerta naranja, ¿cierto? Lo que han hecho es que por el lado detrás del volcán, no el que da su rostro hacia el poblado, le han generado surcos para que tienda, en caso de que escurra lava, se vaya por esos lugares.
Sin embargo, como pueden ver ahí, pareciera que esos ríos y parte de los caminos por las laderas por donde desciende el volcán a una distancia y altura que le provee de una tremenda velocidad, 40 kilómetros por hora más o menos. O sea, no puedes arrancar, punto. A diferencia del Kilauea en Hawái, en donde era un poco más lento y la gente, digamos, no hubo muchas víctimas fatales, creo que un par de accidentados nada más, precisamente porque podías ver el avance de la lava y tú arrancar en vista a eso. Pero aquí estaba rodeado y pareciera que derechamente lo que hicieron fue rodear a Armero. O sea, es una encerrona natural de la que nadie se hizo cargo. Porque si se fijan, en el color rojo, pasa por el lado derecho y también lo encierra por arriba. Y por lo tanto no tienes a dónde ir, solo retroceder en dirección distinta al del volcán, pero nada puedes hacer con 40 kilómetros por hora, que es la velocidad que hay acá arriba. ¿Puedo preguntarte algo? A lo mejor no tiene tanto que ver con Armero en sí, pero esto que tú dices de los surcos, te pregunto desde la máxima ignorancia, ¿de algo sirve? Sí, sí sirve. Efectivamente, en un momento de explosión, ¿puede respetar ese camino? Sí, porque digamos que la lava o los sedimentos que caen van hacia abajo de forma caótica y dispareja, pero cuando se encuentran con los surcos, ¡pum!, los empiezan a desviar hacia los lados, exacto, y los llevan a lugares en donde no es lo que quisiéramos, donde generalmente hay mucha concentración de árboles y los árboles funcionan como una represa. Claro, no están juntos, pero empiezan a frenar. Como barreras naturales. Exactamente, entonces sí funcionan, pero bajo ciertas condiciones no hay nada que hacer. Ahora, insisto, lo que dice ese mapa es que eso no estaba para nada considerado. Probablemente ellos estaban felices de que tenían río por acá y río por allá, pero finalmente yo creo que esto da para un paper científico, geológico, geográfico, y nunca más aceptar esas condiciones cuando estás tan cerca, 50 kilómetros de un volcán. Claro, y aceptar también que la naturaleza tiene sus propios tiempos y muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es bastante impredecible. Revisaba parte de esta historia y han habido dos grandes erupciones en la historia más reciente, ¿cierto? Hubo una en 1595 y después otra en 1845, o sea, hace 140 años, 150 años que no pasaba algo así. Por lo tanto, es importante que no se le baje el perfil a la cantidad de tiempo que pasa entre un desastre y otro. Hay una máxima, si pasó, va a volver a pasar, eso hay que entender. Y tiene que haber una política pública que pueda hacer frente a una emergencia como esa, porque no nos podemos confiar, como acá en la falla de San Ramón, y lo hemos hablado tantas veces, solo por mencionar un ejemplo. Y que estamos en la quemada. De decir, no, es que aquí hace tantos años que no pasa nada, por lo tanto, ¿cómo vamos a tener tan mala suerte que dentro de nuestra vida como seres humanos vaya a pasar justo a nosotros? Y aquí estamos, bueno, pandemia. Probablemente. O sea, por eso Michael se cambió lo más cerca, digamos, cosa que sí pasa, ni se entera porque... Claro. Yo creo que nunca hay que subestimar a la naturaleza y sus tiempos. Y ojo, tomar esos tiempos como una referencia, pero no una referencia exacta, porque de hecho hay científicos que decían, oye, puede que se enteran cada 100, después sea cada 90, y después sea cada 80. Y así la naturaleza nos va sorprendiendo. Esto era efectivamente algo que podía suceder, así lo dicen muchos científicos. Esa es la parte científica. Pero hay otra parte, que es justamente la que da el título al capítulo de hoy, a ese paranormal. Juan del Salfate, que tiene que ver con una maldición. Pero con una maldición no del 85, no del 84, no del 83, con una maldición que se habría gestado, originado, por lo menos 40 años antes. Que tiene que ver con un cura, que tiene que ver con... un obispo también. Con un obispo, que tiene relación con un, podríamos llamar, estallido social, que tiene relación con violencia, con asesinatos y una maldición. ¿Podría ser eso lo que terminó hundiendo a Armero? La verdad es que lo que van a oír son precisamente las palabras de un alto puesto de la Iglesia Católica en ese país, y en donde de manera literal, larga, continua, subrayada y con signo de exclamación, le lanza una maldición a este poblado. Y es curioso porque lo que él dice es prácticamente lo que literalmente sucedió. Como un obispo, un representante de la Iglesia, un representante de Jesús en la tierra, es capaz de condenar a todo un poblado, es porque antes, al parecer, el pueblo de Armero atacó a alguien de los suyos. ¿Cómo va esa historia? A la vuelta de esta breve pausa comercial.